Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx. Mariana Lima Buendía tenía 28 años cuando la mató su pareja sentimental, Julio César Hernández Ballinas, quien era comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán. Originalmente, el caso fue reportado como un suicidio. Tuvieron que pasar 13 años de una lucha incesante por parte de la mamá de Mariana, Irinea Buendía Cortés, para que se pudiera llegar a la conclusión de que Mariana no se había suicidado, sino que fue víctima de un asesinato. El camino para llegar a este resultado no fue sencillo. Primero, la familia de Mariana tuvo que esperar desde 2010 a 2015 para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una sentencia ordenando que se reabriera el caso. En esa sentencia se estableció que todas las muertes violentas de mujeres fueran investigadas como presuntos feminicidios y con perspectiva de género. Y luego tuvieron que pasar 8 años para que, en marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de México diera a conocer la sentencia de 70 años para el feminicida de Mariana. Este caso marca un precedente en la lucha no solo de Irinea, sino de todas las madres y familiares que buscan acceso a la justicia con perspectiva de género. Y justamente en este cuarto episodio de la serie, En Voz Alta, hablaremos de este tema. No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. En Voz Alta, construyendo conciencias. Episodio 4. Acceso a la justicia con perspectiva de género. Sean bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de En Voz Alta. Las y los saluda Angélica Soriano y José Vázquez. Como ya anticipamos en esta emisión, abordaremos un tema muy relevante para los asuntos de género, ese que tiene que ver con la impartición de justicia. Un tema de gran importancia. Recordemos que impartir justicia con perspectiva de género es combatir las desigualdades y violencias que han prevalecido en ámbitos privados y públicos. Como en el laboral, cuando una mujer se embaraza, o en los hogares cuando existe violencia intrafamiliar, y aunque actualmente existen mecanismos de protección, queda mucho por hacer. Eso nos lleva a preguntarnos como sociedad, ¿qué está pasando en los juzgados? ¿Qué está pasando con las sentencias, las leyes y las convenciones internacionales? Y para resolver esas dudas, hablamos hace unos días con 2 especialistas. Así es, querido José. Una de ellas es la abogada feminista Claudia Espinosa Almaguer, quien para abrir la charla le pedimos que nos ampliara el panorama para entender bien qué significa la impartición de justicia con perspectiva de género. La perspectiva de género, en general, la vamos a encontrar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En su artículo 5, en la fracción 9, nos indica que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Como en mucho de lo jurídico, es un constructo. Un constructo que deviene de los estudios de Marcela Lagarde, quien fue autora e impulsora de esta ley que se publicó en 2007. Este tema es con la finalidad, dice el artículo, de eliminar las causas de la opresión de género, la desigualdad, la injusticia y la violencia, etc. Actuar con perspectiva de género siempre es una obligación de las autoridades. Gladys es nuestra otra especialista invitada a hablar del tema. Y Gladys nos ayudó a comenzar a entender parte del problema existente en la impartición de justicia con perspectiva de género. El asunto es profundo. Cuando tú tienes un problema, puedes acudir con una persona juzgadora para que te imparta justicia y no importa quién seas. Debe seguir los mismos parámetros de decisión judicial, deben darte el mismo trato.
Cuando hablamos de las mujeres, esto es importante porque hay muchísima evidencia, tanto en expertise como en datos, como en casos mismos, casos judicializados, que reflejan que las mujeres no acudimos ante las personas juzgadoras en una situación igualitaria, materialmente igualitaria que los varones. Y por esto es importante que sea una política de atención, y estamos hablando no solamente de la decisión en sí misma, sino desde el momento en que pisas un juzgado, exista conciencia de que las mujeres somos tratadas de manera distinta, hemos sido históricamente discriminadas, excluidas y que hay que tomar acciones específicas para revertir eso. Regresamos con Claudia Espinosa. Ella parece coincidir con el problema que apunta Gladys. La principal denuncia hecha ante el Ministerio Público es la violencia contra las mujeres. Parece no ser una prioridad. ¿Me explico? Como los ámbitos penales tienen tanta testosterona, o sea, son muy machistas y están dominadísimos por varones, no es una prioridad estratégica para abordar. Es difícil que te encuentres un fiscal en México que diga, en nuestro plan de atención a los delitos, la violencia contra las mujeres. Yo nunca lo he visto. Puede ser que un día pase. Y en lo que esperamos que eso pase en los juzgados, las mujeres siguen sin tener ese verdadero acceso a la justicia. Claudia, ¿cómo sabemos o cómo medimos el problema? La medida se ve en una mujer que accede, que se presenta ante el MP y presenta su denuncia, hasta el punto en que esa denuncia encuentra una resolución. O sea, ¿cuánto tarda esto? ¿Cuánto tarda ese camino? ¿Cuánta gente interviene? ¿Qué prejuicios y estereotipos tiene la gente que interviene? ¿Y qué tan prioritario es para los operadores de la justicia darle atención a esa víctima? ¿Me explico? Ahí es la distancia entre la norma y el acceso verdadero que tienen las mujeres a la justicia. Queda claro, seguirá habiendo desigualdad al momento de impartir justicia con perspectiva de género mientras prevalezcan los usos y costumbres culturales y el desinterés de los involucrados. Pero hay una pequeña luz al final del túnel de la que ya hablábamos en el episodio anterior de este podcast. Los marcos internacionales legales suscritos por México que dan sustento a los derechos de la mujer. Son, por decirlo de algún modo, el paraguas para exigir la impartición de justicia y el actuar de los ministerios públicos y los jueces con perspectiva de género. Y nos referimos a exigir nosotras como personas de a pie, pero los propios organismos internacionales hacen lo suyo. A la Comisión de Belém do Pará le da seguimiento la ONU y a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, le da seguimiento la Organización de los Estados Americanos. Entonces, ahí, a partir de las sentencias y del desarrollo de revisión de las propias convenciones, van y le preguntan, a ver, México, ¿qué has hecho en esta materia? Siempre se habla del acceso a la justicia y de cómo se imparte con perspectiva de género. Tenemos algunos puntos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con incluir dentro de la legislación interna normas de carácter administrativo, de carácter civil y penal que se requieran para que las mujeres puedan acceder a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales de justicia. Pero además a que haya plazos razonables por parte de la Administración de Justicia para emitir sus decisiones. Ojo ahí, plazos razonables para la impartición de justicia, no los 13 años que le tocaron esperar a Irinea como veíamos al inicio de este episodio. Tenemos el caso reciente en el ámbito penal de Carmen Sánchez, una víctima de quemaduras de lesiones con ácido que hubo una sentencia por tentativa de feminicidio en el Estado de México y ella esperó 9 años. 9 años. 9 años para obtener justicia. Es la primera sentencia que se da por este tipo en la región de América. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de tener un recurso sencillo y rápido ante tribunales. Es lamentable que cada día nos enteramos de más casos donde la justicia tarda mucho en llegar. Y más allá del tiempo, el proceso en sí mismo carece de los matices necesarios para atender con éxito un caso con perspectiva de género. Básicamente, todos los casos
judicializados deben ser atendidos excluyendo sesgos y estereotipos de género que puedan afectar la decisión judicial, que puedan generar al final una decisión injusta. Tiene que ser un sistema que tiene reglas generales, pero al final debe darte soluciones particulares. Todas y todos tenemos un proceso judicial y si yo presento una demanda o ustedes lo hacen, nos van a aceptar la demanda en los siguientes 5 días hábiles. Eso es la regla general. Sin embargo, si tú eres una mujer que ha sufrido violencia y no pudiste ir a ratificar la demanda porque no pudiste salir de tu casa porque te dejaron encerrada, entonces es cuando tenemos que ver a la situación particular y decir, esta demanda o esta denuncia de violencia no fue ratificada por una razón por la cual existía, tienes que ver a los casos concretos. Juzgar con perspectiva de género, un acceso a la justicia con perspectiva de género implica ver todos estos matices. Justamente por esa falta de sensibilización que comenta Gladys es que hay tantos casos sin resolver. Se ignora que cada mujer tiene una realidad distinta, especialmente cuando se encuentra en una situación que la pone en riesgo. Si sabemos qué es la perspectiva de género, si tenemos protocolos, marcos, tenemos leyes, ¿cuáles son los procedimientos que existen para que la impartición de justicia con perspectiva de género realmente exista? A mí me sorprende mucho que esta víctima, después de 9 años, me refiero al caso de Carmen Sánchez, en donde deduzco que prácticamente su vida paró para poder tener acceso a la justicia, sea la primera en América Latina. Realmente algo está sucediendo que pese a que tenemos conceptos, marcos, personas como jueces, juezas, en donde tienen tal vez no perspectiva, pero están trabajando al respecto, pareciera que no está sucediendo, que no estamos teniendo una impartición de justicia con perspectiva de género. En la teoría, como dices, sí hay de dónde, los jueces sí tienen instrumentos, las convenciones para empezar. No debería de haber un juez en este país que no sepa qué es la CEDAW, que no sepa qué es Belém do Pará, ¿no? Que no se haya metido a ver la sentencia de Campo Algodonero, etcétera. Digna Ochoa, todas estas sentencias tan particulares que tienen que ver específicamente con los derechos de las mujeres. Está la jurisprudencia ya de la Corte Interamericana, hay guías que ha hecho la Corte para dar cumplimentación a la perspectiva de género desde la impartición de justicia. Hay guías de aplicación de las convenciones. En este caso se añade el protocolo de Estambul también porque tiene un apartado de tortura donde particularmente es importante el análisis de la violencia sexual contra las mujeres en estos ámbitos. Marcos jurídicos y normativos internacionales los hay. Y a eso debemos sumar un número importante de instancias que también, por mandato, tienen injerencia de alguna u otra forma en estas problemáticas. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, la CONAVIM, o los institutos de la mujer, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, forman parte todos de un sistema nacional de protección. Entonces, son diferentes instancias, algunos son organismos públicos, otros son instancias como el Instituto de la Mujer, que dependen del Poder Ejecutivo, que tienen diferentes tareas. Por ejemplo, la CONAVIM está más enfocada en temas de reparación o de prevención, y los institutos de la mujer más enfocados en la generación de políticas pública como tal y sensibilización, igual prevención. Tantas leyes e instancias y sin embargo pareciera que no son suficientes para solucionar y cubrir todas las necesidades de las personas que han sido vulneradas. Gladys regresó entonces al asunto cultural. Parece que hubiera una coraza machista en las personas que operan el sistema y que se acorazan y nada de lo que les des. 10,000 cursos de capacitación no bastan, 10,000 sentencias internacionales no bastan. A las mujeres las siguen, como hace 50 años, 100 años, mandando a su casa a que piense 2 veces si quiere denunciar a su pareja sentimental, porque ¿para qué iniciamos una carpeta de investigación? Si lo que las mujeres luego se arrepienten, y es un tema como decirles la violencia funciona así, claro que se va a arrepentir, tengo una situación de violencia, tiene temor, no comprende, hay como muchas cosas incluso muy, muy científicas que te explican por qué las mujeres retiran su denuncia después. Entonces, si la mandas a su casa, tal, pero te siguen diciendo, y lo notas, te siguen diciendo como si fuera una gran verdad, o que las mujeres mienten, o que seguramente quieren manipular
a la pareja porque está celosa. Estos estereotipos de feminidad siguen vigentes en la actuación del Ministerio Público de manera muy fuerte. Y esto ya condiciona todo el proceso penal porque son quienes generan la teoría del caso. Y no únicamente para mujeres víctimas, sino para mujeres inculpadas. También ves estas cargas de peso en las teorías del caso, porque se sacan unas teorías del caso como todo es emocional, ¿no? Todas las mujeres delinquen por celos, por amor. Exactamente. O sea, no hay incluso como una teoría del caso que realmente refleje el hecho delictivo. Tal pareciera, según hemos visto hasta ahora, que la negligencia por parte de las autoridades nos deja frente a un panorama desalentador. Pero pienso que, aunque perdemos batallas, la guerra no está perdida. Hay resistencia, hay tenacidad como la que tuvieron activistas como Irinea Buendía y Carmen Sánchez. Y también hay estudios y análisis profundos como los de Gladys y Claudia. La lucha por los derechos humanos, y esto lo dice Lynn Hunt, es una revolución permanente. O sea, no acaba mañana, no ganamos algo y ya. Entonces siempre es como seguir peleando. Y de toda la historia, sobre todo hablando en particular de las mujeres, la lucha por la igualdad ha sido conseguir o lograr consagrar herramientas que te permitan exigir derechos. Contar con mecanismos de sanción específicos para casos de violencia, que las personas que son víctimas sepan o que podrían ser víctimas, sepan que existe un mecanismo especializado que concibe cómo está diseñado para atender este tipo de casos. Sabe cómo se comportan las víctimas, las situaciones que enfrentan, prevé un mecanismo diseñado específicamente, tú sepas con quién acudir, cuánto tiempo, que te informen, que sepas que no vas a tener represalias. O sea, mientras haya claridad sobre la existencia de estos mecanismos, ayuda muchísimo. Los protocolos de atención también son importantes, no solamente para contar con decirte cómo hacer, ¿no? Sino que también son mecanismos de sensibilización y difusión. Ante la magnitud y relevancia del problema de la impartición de justicia con perspectiva de género, nos corresponde estar informados e informadas de todos estos protocolos, compartirlos, socializarlos, saber a dónde acudir. Y aunado a eso, como ciudadanía, y desde la trinchera en que nos corresponda, hay que seguir exigiendo a las autoridades un mayor compromiso con el tema, como nos recordó Claudia Almaguer. Las autoridades tienen la obligación de estar capacitados en estos temas. Quienes se dediquen a eso, porque también debe de haber un grado de especialización. No puedes solamente con lo que a ti te dan en la Facultad de Derecho, sales y te avientan hacia un tema de esta categoría, pues no le vas a saber. Nosotros no solamente necesitamos estar especializados en derecho penal, sino además debemos estar especializados en grupos en situación de vulnerabilidad, porque estamos aplicando lo jurídico, lo penal, y lo social, que es estos constructos del derecho internacional en un delito. Le piden al Estado mexicano que capacite a los operadores de justicia, particularmente jueces, peritos, policías, ministerios públicos, etc. Cualquiera que intervenga en el proceso penal debe de estar capacitado en derechos humanos. La importancia de que nuestras autoridades estén capacitadas hace la diferencia entre que las mujeres puedan vivir seguras o con incertidumbre. Hay una cosa que es generalizada y sistémica, que es la violencia feminicida en el país. Y eso nos lo marca porque más del 70% del territorio de México tiene alerta de violencia de género. Hay que recordar que la alerta de violencia de género se emite cuando hay delitos o agravios contra la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y los derechos humanos de las mujeres. La alerta es un mecanismo de protección establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aunado a ello, tampoco olvidemos que existen las IMEF, que son las instancias de las mujeres en las entidades federativas, que pueden ser institutos, secretarías, consejos u oficinas que en los estados y en la Ciudad de México atienden los programas y acciones a favor de las mujeres. Mira, las consecuencias de no aplicar tanto la perspectiva de derechos humanos como el tema de la perspectiva de género es la impunidad. En México apenas se denuncia un 1% de todos los delitos que realmente suceden en el país. O sea, entre el 95 y el 98% de los delitos de México no se denuncian, ni siquiera llegan al MP.
La impartición de justicia con perspectiva de género no es ningún capricho u ocurrencia como podrían pensar algunas personas que siguen creyendo que se trata de un privilegio para las mujeres. Es algo que nos compete a todas y a todos, porque al fin y al cabo hay un asunto social que subyace y que nos afecta a todas las personas sin distinción de género: la violencia. Llevo más de 10 años trabajando esos temas. Una siempre se pregunta, ¿y qué más? La violencia parece ser como este cáncer que no se destruye jamás, solo se transforma, encuentra nuevas venas, encuentra nuevas salidas, pero la potencia de generar como espacios de acceso a la justicia sustantiva, sea en todas sus formas y manifestaciones, es tan necesaria que se vuelve también, así como se reproducen los esfuerzos, se reproducen los proyectos, se reproducen la innovación, el impulso personal también, y más allá de que sea como una obligación institucional, o sea, eso es también, yo creería, el origen de la violencia va a ser el mismo. Va a tener manifestaciones que sí técnicamente tenemos que atender y aprender, y o sea, incluso, o sea, me preguntarían, o sea, no sé ni cómo funciona una denuncia para que Google baje una foto, ¿no? O sea, hay una parte técnica allí, pero el origen de que exista el mismo que te toqueteen en la calle. O sea, si encontramos como esa raíz que genera, luego lo siguiente se vuelve mucho más preciso, y me parece que tenemos que trabajar tanto lo muy técnico como lo muy sustantivo, muy del corazón, de decir por qué esto está pasando, sea a través de teléfonos, computadoras o en la calle. Hay mucha tarea para todas y todos porque lo que está en juego no es menor, es el principio mismo de justicia. Pero las y los magistrados, las personas en los ministerios públicos, las y los agentes del Poder Judicial, no son los únicos que deben mostrar compromiso por el tema. Hay otro gran campo en el que la perspectiva de género resulta también fundamental. Esta percepción que yo tengo o que una persona del sexo contrario tiene de su propio cuerpo nos coloca de manera distinta a los riesgos en salud o a los propios padecimientos o al momento de decidir o no acercarme a la atención de la salud. No solo con un cuerpo biológico, fisiológico, genético, sino a partir de la percepción individual y cómo este territorio primario entra en conjunto con un territorio secundario que son los otros cuerpos, y creamos, co-creamos y construimos territorios terciarios, que es el ambiente donde nos movemos. Y esos ambientes son, dentro de la sociedad, algunas veces las instituciones. La transversalización de la perspectiva de género en el ámbito de la salud en nuestro siguiente episodio. Mientras tanto, nos despedimos no sin antes agradecerles a las especialistas Claudia Espinosa Almaguer y Gladys Fabiola Morales Ramírez. Fue un honor tenerles en este cuarto episodio de la tercera temporada de En Voz Alta, donde también participamos José Sánchez, Fanny Pérez, Israel García, Daniela Jurado, Marcelo Oliver, Cristina García, Alejandro Josep, Angélica García y, por supuesto, una servidora, Angélica Soriano y José Vázquez. Hasta el próximo episodio sigamos hablando en voz alta. No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. En Voz Alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.